Damos inicio a la presente audiencia de vista pública en el expediente número 432 del año en curso, formado por amparo en única instancia en la acción constitucional promovida por el Ministerio Público por medio de la Fiscalía de la Sección de Derechos Humanos, Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno contra la Corte Suprema de Justicia. La señora secretaria dará lectura a la relación del acto reclamado y de las peticiones de fondo formuladas por el postulante y efectuará las advertencias respectivas para el debido desarrollo de la presente audiencia. En el presente caso se señala como acto reclamado la resolución de 27 de enero de 2016 dictada por la Corte Suprema de Justicia, por medio de la cual rechazó in limine la solicitud de antejuicio promovida por el Ministerio Público contra Edgar Justino Ovalle Maldonado, diputado electo al Congreso de la República de Guatemala. En su petición de fondo, el amparista solicita que, sustanciado el procedimiento de conformidad con lo previsto en el ordenamiento jurídico, se emita sentencia en la que se declare con lugar la acción de amparo promovida contra la autoridad impugnada por las violaciones en que incurrió al emitir el acto reclamado. Y en consecuencia, se otorgue la protección constitucional para restituir al Ministerio Público en los derechos vulnerados. Se declare nulo el acto reclamado por contravenir las disposiciones legales de carácter imperativo y provocar los agravios indicados en el apartado respectivo. Se ordene a la autoridad impugnada emitir una nueva resolución admitiendo para su trámite el antejuicio contra Edgar Justino Ovalle Maldonado, procediéndose a designar juez pesquisidor y se continúe con el trámite observando los principios y garantías que establece el ordenamiento jurídico. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. No proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia el solicitante del amparo y requerente de la vista pública, en tal caso el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de la Sección de Derechos Humanos, Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, por medio de la agente fiscal, abogada Hilda Elizabeth Pineda García, quien comparece con su propio patrocinio y queda en el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. El Ministerio Público, dentro de la presente vista pública, quiere hacer referencia a por qué considera que la acción constitucional de amparo debe ser declarada con lugar. En ese sentido, honorables magistrados, tal como se ha hecho referencia en la parte introductoria de la presente vista pública, efectivamente, el Ministerio Público planteó acción constitucional de amparo en contra de la resolución de fecha 27 de enero del año 2016. El antecedente de esta resolución se refiere a una acción promovida por parte del Ministerio Público, donde el Ministerio Público le requirió a la Corte Suprema de Justicia que iniciara o diera con lugar acciones promovidas de antejuicio en contra del señor Edgar Justino Ovalle Maldonado, que en ese momento era ya diputado electo al Congreso de la República. En ese sentido, el Ministerio Público su planteamiento lo hace
en base a la ley, en el estricto cumplimiento de la ley, que es una facultad propia del Ministerio Público, que se encuentra regulada en el artículo 251 de la Constitución Política de la República. En ese sentido, se dieron los antecedentes para que se diera con lugar esa acción, esa promoción del antejuicio en contra del señor diputado electo. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, el 27 de enero del 2016 de este año, declaró o rechazó in limine la petición planteada por el Ministerio Público, aduciendo que la acción promovida por el ente investigador a quien represento lo hizo de manera espuria, de lo cual la Fiscalía se encuentra en total desacuerdo. Y ante esta resolución quiero hacer referencia a cuáles fueron los agravios que se dieron en contra del Ministerio Público. Primero, se limitó el ejercicio de la acción pública penal, que es una función constitucional del Ministerio Público, que le ha sido conferida conforme al artículo 251 constitucional. Además, se limitó en cuanto a la investigación de hechos de probablemente delictivos, y con esto el Ministerio Público, como parte del Estado, tampoco puede garantizar a las víctimas el derecho de acceso a la justicia. Entonces se vuelve a limitar también, ¿verdad?, en ese sentido, la función del Ministerio Público. Asimismo, el debido proceso, el derecho de defensa, que son también garantías constitucionales que le son inherentes a la función del Ministerio Público. Quiero hacer relación, honorables magistrados, que la Honorable Corte Suprema de Justicia, cuando hace el análisis de la acción de antejuicio promovida por el Ministerio Público, hace una tergiversación de los hechos planteados por la Fiscalía. ¿Y por qué considera esta representación que se hizo una tergiversación de los hechos planteados? Primero, porque dentro de los antecedentes de la acción constitucional de amparo, el Ministerio Público relacionó una masacre ocurrida el 18 de julio del año 1982. Dentro del caserío denominado Plan de Sánchez, sentencia o masacre que ya fue investigada y sentencia que se encuentra firme a la presente fecha. Dentro de la sentencia, el tribunal que conoció en esa época ordenó al Ministerio Público continuar con la investigación. De la investigación que se continuó en aquella carpeta judicial y también expediente del Ministerio Público, se logró determinar que existían cementerios clandestinos en la zona militar número 21 en Cobán, Alta Verapaz, ubicado dentro de la finca Chico Yoguito. En ese sentido, el Ministerio Público desde el año 2012 inició exhumaciones con autorización judicial y con apoyo de expertos de peritos en antropología forense para lograr rescatar todas las osamentas que fueron ubicadas. Son 565 osamentas a la presente fecha que fueron recuperadas dentro de este recinto militar, que corresponde a niños, mujeres y hombres según análisis osteológico realizado por peritos en antropología forense. De estas 565 personas, 143 personas han sido identificadas por ADN en base a la investigación realizada por el Ministerio Público. Al hacer la investigación, preliminarmente se tiene conocimiento que el señor Justino Valle, Eder Justino Valle Maldonado, diputado electo, se encontró con funciones. En ese momento él era mayor del Ejército de Guatemala. Desde el 1 de enero de 1983 al 31 de agosto de 1983, con funciones de S3, que es oficial de operaciones, y posteriormente S3 y S2 como oficial de inteligencia y de operaciones dentro de la base militar relacionada, la zona militar número 21. En ese sentido, ese fue el planteamiento específico del Ministerio Público. Habían elementos o indicios que consideraba esta representación suficientes para considerar la probabilidad de la participación del señor Edgar Justino Valle en la comisión de esos hechos delictivos que son considerados de lesa humanidad, desaparición forzada, delitos contra deberes de humanidad, porque se tenía información suficiente, indiciaria por supuesto,
porque el Ministerio Público se encuentra limitado a realizar una investigación profunda en cuanto al señor Edgar Justino Valle Maldonado, precisamente porque él goza de esa inmunidad. Y es por ello que se promueven las diligencias de antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia en estricto cumplimiento de la ley. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia obvia cada uno de los argumentos vertidos por la Fiscalía dentro de la diligencia de antejuicio. Y ustedes podrán verificar, honorables magistrados, dentro de la resolución que se impugna por medio de la acción constitucional de amparo, que la Corte Suprema de Justicia refirió en su resolución que el señor Edgar Justino Valle no existían indicios que hubiese podido participar en los hechos del día 18 de julio de 1982. Este no fue el hecho por el cual el Ministerio Público planteó las diligencias de antejuicio. Fueron hechos que se dieron dentro de la zona militar número 21 del 1 de enero de 1983 al 31 de agosto de 1983, por lo cual existe una tergiversación de las constancias procesales. Asimismo, los honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia obviaron hacer un análisis de los documentos planteados por el Ministerio Público. Existe una falta de fundamentación de esa resolución judicial, con la cual se violentan los derechos y las garantías propias del Ministerio Público en el ejercicio de la acción pública penal y con ello el derecho de las víctimas. Por todo ello, el Ministerio Público considera que se hace viable el requerimiento y solicita que efectivamente se restituyan esos derechos que son violentados y que a la presente fecha se encuentran limitados en el accionar de la Fiscalía. Asimismo, honorables magistrados, ustedes podrán verificar, existe una sentencia de fecha 23 de marzo del año 2011 dentro del expediente 4367 de esta honorable Corte, en el cual se ha establecido que la única posibilidad de rechazar un antejuicio es porque sea espurio, ilegítimo o político. Y en ese sentido no ha habido ninguna acción espuria, ilegítima o política por parte de la Fiscalía de accionar en contra del señor Edgar Justino Valle Maldonado, diputado electo del Congreso de la República. Al contrario, la función del Ministerio Público ha sido en estricto cumplimiento de la ley, tal como le ha sido otorgada esa facultad. Por todo ello, solicito a ustedes de manera respetuosa se analice cada una de las constancias procesales, los argumentos que he vertido en esta audiencia vista pública. Asimismo, lo que les ha sido dado durante todo el expediente en las distintas audiencias que hemos evacuado, para que ustedes de manera objetiva puedan hacer un análisis de las actuaciones. Existe incongruencia total en la resolución de los honorables magistrados de la Corte Suprema y un tribunal español ha referido que la incongruencia de una resolución judicial también puede haber una incongruencia omisiva, y en este caso hay una incongruencia omisiva por parte de la Corte Suprema de Justicia, porque no solo es incongruente su resolución a lo que solicita el Ministerio Público, sino que omite resolver sobre el aspecto fundamental del planteamiento. Y el Tribunal Español ha referido que eso constituye una denegación técnica de justicia. Y en ese sentido, el Ministerio Público solicita a ustedes declaren con lugar la acción constitucional de amparo planteada por la Fiscalía en contra del señor Edgar Justino Valle Maldonado, ya que existen elementos suficientes para que las acciones promovidas de antejuicio den su trámite legal de conformidad con la ley. Únicamente, honorables magistrados. Muchas gracias. Para continuar, el señor Benjamín Manuel Jerónimo, quien dice representar a la comunidad del Plan de Sánchez y comparece con el patrocinio del señor abogado don Héctor Estuardo Reyes Chiquín, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, señor magistrado presidente, honorables magistradas, señores magistrados, muy buenos días.
Efectivamente, el día de hoy nos ocupa una vista pública relacionada con una acción de amparo que ha sido presentada por la Fiscalía de Derechos Humanos a través de la Unidad de Casos del Conflicto Armado Interno. Y esto se debe a que efectivamente hay 5 agravios, los cuales consideramos fueron provocados a través de una resolución de la Corte Suprema de Justicia al momento en que rechaza en limine una solicitud de antejuicio contra el señor Justino Ovalle Maldonado. De esa cuenta, efectivamente, no me referiré al primer agravio que la distinguida representante del Ministerio Público lo ha hecho en cuanto a la limitación que como Ministerio Público les hace el no poder continuar con la persecución penal. Pero sí me referiré a un segundo agravio que la misma tiene, y este es efectivamente a la limitación del deber como parte del Estado de garantizar a las víctimas el acceso a la justicia. Esto específicamente a través de los artículos 2, 4 y 45, así como los artículos 46 y 149 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, el cual establece específicamente lo que nosotros hemos denominado y lo que se denomina definitivamente el bloque de convencionalidad. Todos aquellos acuerdos y tratados ratificados por el Estado de Guatemala forman parte de nuestro derecho. Y esto ya dentro del mismo trámite de la acción de amparo ante esta misma Corte de Constitucionalidad, al momento en el cual no se concedió amparo provisional, existe un voto disidente que solicito al magistrado presidente poder darle lectura unas 2 líneas del mismo. Adelante. Este voto disidente es de la honorable magistrada Gloria Porras y ella indica: el Estado de Guatemala, por mandato constitucional y como parte del concierto de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tiene la obligación de investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos. Y es así efectivamente, es una obligación del Estado de Guatemala investigar y sancionar las graves violaciones a derechos humanos. Y es específicamente al momento en el cual la Fiscalía del Ministerio Público solicita un antejuicio, lo hace basado en que existen 6 víctimas directas, las cuales le doy lectura a los nombres de las mismas: Matilde Colchoc, Felipe Surangualín, Felipe Moyat, Felipe Coical, Otto Valdemar Mas Pacay y Ricardo Pocal. Son víctimas individualizadas en una investigación, los cuales las desapariciones de estas personas se indica directamente su participación al señor Justino Ovalle Maldonado. Por esa razón es individualizado el modo, tiempo y lugar que efectivamente sucedieron estas desapariciones y sus respectivas identificaciones de estas osamentas en la zona militar número 21, conocida como Creo en Paz actualmente. Es decir, hay una limitación al acceso a las víctimas porque efectivamente no tienen derecho a una justicia. ¿Será posible que estas desapariciones forzadas, que estos delitos contra los deberes de humanidad queden impunes? Yo considero que no es posible eso. También para que efectivamente los magistrados de esta Corte tengan elementos para que realicen una labor intelectiva en la presente acción de amparo, este servidor, hoy a las 9:05, dejé dentro de la unidad de atención de la Secretaría de acá de la Corte de Constitucionalidad un amicus curiae, el cual se relaciona directamente con hechos de por qué sí efectivamente es importante investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos, no importa específicamente a quién nos podamos estar refiriendo. Esta es una situación no política, es una situación jurídica. Y este amicus curiae enviado a esta Corte de Constitucionalidad por las organizaciones Fundación para el Debido Proceso, Plataforma Internacional contra la Impunidad, Centro para la Justicia y el Estado de Derecho, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y la Comisión de Derechos Humanos para Guatemala. Y cuando ustedes den lectura a este amicus curiae, se van a poder dar cuenta que efectivamente
Ellos ahí establecen a través del mismo los límites estrictos de las inmunidades de ciertos funcionarios públicos. Hacen todo un análisis de derecho sobre esta situación de una inmunidad a un funcionario público. Y también establecen en su mismo amicus las opiniones específicamente del Comité contra la Tortura y ese deber de investigar a estas graves violaciones de derechos humanos. En lo particular espero que los honorables magistrados de esta Corte de Constitucionalidad tengan a bien dar lectura al momento de emitir la protección constitucional de amparo, este amicus curiae, que efectivamente da elementos para que esa intelección jurídica que se debe realizar en estos casos se tenga presente. Pero también, muchas gracias, señor magistrado presidente. Pero también existe una indebida fundamentación, se han tergiversado los hechos y estos hechos específicamente se relacionan a la representación que realizo de la comunidad Plan de Sánchez. Sí se dio una masacre el 18 de julio del 82 y esta masacre única y exclusivamente fue dentro del memorial de antejuicio el antecedente del mismo. Pero no es posible que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tomen esta masacre para decir que efectivamente la persona a la cual se estaba relacionando no es parte de su periodo en el cual estuvo dentro de la zona militar como oficial S2 y S3. De esa cuenta también se está violando a través de esta acción de amparo el derecho a un juez natural. Hay una, aparte de la tergiversación, también se vulnera ese derecho a un juez natural. Es definitivo, señores magistrados, que es imperioso que se otorgue la protección de amparo solicitada por el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Derechos Humanos de la Unidad del Conflicto Armado Interno y se ordene a la autoridad recurrida, es decir, a la Corte Suprema de Justicia, emitir una nueva resolución en el sentido de declarar con lugar el antejuicio contra el señor Edgar Justino Valle Maldonado y que se continúe con el trámite que corresponda. Muchas gracias. A continuación, Coordinadora para la Justicia y Dignificación de las Víctimas del Enfrentamiento Armado de Alta Verapaz, por medio de la representante legal Guadalupe Lucas López, quien comparece con el patrocinio del abogado don Francisco Martín Vivar Castellanos, quien queda en el uso de la palabra. Gracias, honorables magistrados. En representación de la Coordinadora de Víctimas de Conflicto Armado Interno, consideramos necesario exponerles a ustedes nuestros argumentos relacionados al amparo interpuesto por el Ministerio Público. Y va encaminado directamente a establecer ciertos aspectos normativos. Uno de ellos tendríamos que indicar y citar la normativa procesal penal en cuanto a cuáles son los fines del proceso. Y nos encontramos que los fines del proceso, en forma resumida, diríamos que es la averiguación de la verdad, y esa averiguación de la verdad le corresponde al Ministerio Público. Sin embargo, esta misma normativa nos pone obstáculos a esa persecución penal, dentro de los cuales, pues, obviamente, nos encontramos ante la figura del antejuicio. La figura del antejuicio está regulada por nuestra Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 161. Y en su inciso A de este artículo establece que esta inmunidad personal, en el caso concreto para los diputados, corresponde para no ser detenidos ni juzgados si antes no se ha declarado con lugar la formación de causa. Dos conceptos que hay que tener presentes: no ser detenidos ni juzgados. ¿Por qué? Porque nos encontramos que también hay una interpretación infraconstitucional, me refiero en ese aspecto a la normativa que regula también el antejuicio y en este caso concreto la ley en materia de antejuicio.
que establece en su artículo 3 lo siguiente, con el permiso del presidente Leo: derecho de antejuicio es la garantía que la Constitución política de la República o leyes específicas otorgan a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser, ojo, detenidos ni sometidos a procedimiento penal. ¿Qué sucede acá entonces? Que nos encontramos con una interpretación constitucional en cuanto a dos conceptos diferentes: detenidos ni sometidos a procedimiento penal, que es lo que establece la ley de amparo, y la Constitución, a no ser detenidos ni juzgados. ¿Qué sucede aquí entonces, honorables magistrados? Que se está dando un privilegio distinto a lo que establece la normativa constitucional con base a lo que establece la ley específica, en este caso la ley de materia de antejuicio. ¿Por qué un privilegio distinto? Explico. Porque definitivamente la interpretación que hace la ley de amparo, la ley de materia de antejuicio va más allá de. Sabemos perfectamente que corresponde el ser juzgados. El ser juzgado lo vamos a establecer ya cuando estemos en la fase procesal del debate, en el cual pues definitivamente se establecería el juzgamiento de una persona, pero al ser sometidos a un procedimiento penal perfectamente se puede hacer, pero esta ley lo prohíbe. Entonces nos encontramos ante un conflicto de normas en el cual tratamos, según la interpretación constitucional, y realmente a lo que va enfocado es a sujetar a los funcionarios a la función, a no interrumpir esa función pública que ellos están desarrollando. Por eso consideramos que en el caso concreto que nos ocupa, que es el amparo interpuesto por el Ministerio Público, en la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia, ha habido una interpretación extensiva un poco más allá de proteger sencillamente a un funcionario público. ¿Y qué corresponde ahora? Pues corresponde, y se hace necesario, que ustedes como alta corte, llamados a interpretar y a aplicar la normativa constitucional, pues emitan una resolución apegada a la derecha, pues tomando en cuenta la argumentación que hoy planteamos, porque de no ser así nos encontramos entonces ante realmente un serio problema de legalidad y por consiguiente un problema de certeza jurídica que provocan, en este caso, la falta de acceso a la justicia por parte de las víctimas, establecido en el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y no solo eso, sino que además se genera impunidad. Debemos entonces entender que cuando un tribunal interpreta de la forma que consideramos lo hizo la Corte Suprema de Justicia, en una forma extensiva, este tribunal al final es el que se convierte en el obstáculo para la persecución penal, no en sí la normativa, sino las interpretaciones erróneas que hacen estos tribunales de justicia, que en este caso está pues atacándose la resolución emitida por ellos. En conclusión y en pocas palabras, podemos decir que el señor Edgar Justino Valle Maldonado, ahora diputado, sí puede ser procesado y sí se le puede garantizar las funciones de su cargo. Claro, volviendo al tema, la normativa constitucional lo limita en cuanto a ser realmente juzgado. Señores magistrados, consideramos que el Ministerio Público, al momento de presentar la solicitud de antejuicio, lo hizo con base y convencido principalmente a que existen elementos de racionalidad suficientes sustentados en una investigación seria y formal que incluso ya provocó que 10 personas hayan sido ya enviadas a juicio de conformidad con la resolución emitida por por el juzgado mayor, el juzgado de mayor riesgo, grupo A. Por consiguiente, y en conclusión, solicito que el amparo presentado por el Ministerio Público sea
declarado con lugar y se anule la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia y en su momento procesal se admita para su trámite el antejuicio plantado por el Ministerio Público y se continúe con el trámite respectivo. Únicamente, honorables magistrados. Para continuar ahora con la Fundación Grupo de Apoyo Mutuo por medio del presidente y representante legal de la misma, abogado Mario Alcides Polanco Pérez, quien comparece con el patrocinio del abogado Maynor Estuardo Alvarado Galeano. Tiene el uso de la palabra, señor abogado. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, honorables magistradas y honorables magistrados. En nombre del Grupo de Apoyo Mutuo, previo a solicitarle en algún momento de la locución dar lectura específicamente a algunas fechas que considero son importantes y aportarán más ideas sobre la situación que estamos dilucidando. Con mucho gusto, dentro de su tiempo, al lugar. Muchas gracias, señor presidente. Entonces, como Grupo de Apoyo Mutuo, queremos sí dejar constancia de que esta búsqueda que se hace de las personas desaparecidas durante conflicto armado interno, tal es el caso que se está ventilando, ha sido un proceso realmente difícil, pero confiamos en el sistema de justicia nacional, confiamos en nuestras autoridades y precisamente por eso estamos ahora evacuando la presente audiencia. Sí es necesario aclarar, sumado a lo ya vertido, y para no ser repetitivo, mencionar de que en ningún momento, de acuerdo a la ley en materia de antejuicio, se está tratando de atacar las funciones del ahora diputado Edgar Justino Ovalle Maldonado, sino que se trata de esclarecer graves violaciones a derechos humanos cometidas o supuestamente cometidas, eso será objeto del proceso, por el señor Ovalle Maldonado. La ley en materia de antejuicio es muy clara que ubica 3 momentos para los cuales se destina esta protección que la propia Corte de Constitucionalidad ya en el expediente 2697-2008 en una sentencia emitida el 20 de agosto del 2009 establece dentro de la parte conducente que la finalidad del antejuicio es preservar la estabilidad del desempeño del cargo que ocupan y garantizar el ejercicio de la función. 3 momentos son claramente identificables: el momento donde está la persona participando en su postulación para ser electo, en el caso concreto, el momento donde ya está electo y un tercer momento donde ya está haciendo el ejercicio de sus funciones. Ahí es donde está esta garantía del antejuicio. Y claramente nosotros no estamos atacando las funciones del señor Ovalle como diputado. Estas sindicaciones que se le han hecho o estas investigaciones preliminares se inician, como ya se ha mencionado, durante el proceso de Plan de Sánchez y posteriormente desde el año 2012, cuando FAMDEGUA presenta una solicitud para realizar las exhumaciones dentro de la base militar número 21 de Cobán, de tal forma que el momento de 1983, cuando el señor Ovalle Maldonado funge del 1 de enero de 1983 al 15 de abril como miembro del Estado Mayor de la Zona Militar, seguido inmediatamente por otro nombramiento del 16 de abril de 1983 al 31 de agosto de 1983 como oficial de inteligencia y como oficial de operaciones, no se podía desde aquel momento pensar en que una acción de estas en este momento actual perjudicaría ni una candidatura ni una elección y mucho menos saber en aquel momento de las indicaciones que el señor ahora ocupara un puesto de diputado. Es muy importante para nosotros aclarar en ese sentido porque no tiene entonces, como lo establece la ley, tampoco ningún matiz político. Tampoco son acusaciones ilegítimas en virtud de que ya se han mencionado los nombres, pero me voy a permitir leerlos por el tema de la fecha de la desaparición forzada de estas 6 personas que claramente
son los hechos que se les indican o son las investigaciones preliminares que se les indican al señor Ovalle Maldonado. Matilde Kokchok fue desaparecida, según los indicios, el 15 de enero de 1983. Su cuerpo fue encontrado en el interior de la antigua base militar de Cobán número 21. Otto Valdemar Max Pacay, la fecha de desaparición es el 5 de marzo de 1983. De igual forma, en la base militar de Cobán fue encontrado sus restos, ya confirmado con prueba de ADN. Felipe Suram Gualim, el 23 de junio de 1983. Felipe Mo Yat, en el mes de julio de 1983. Felipe Coy Cal, el 10 de julio de 1983. Ricardo Pop Caal, el 23 de julio de 1983. Sorprende de una forma inesperada cómo la Corte Suprema de Justicia obvia estos datos que se le presentan. Y como ya se ha mencionado, se fundamenta únicamente en los antecedentes, que efectivamente los antecedentes de este caso, que es el caso más grande de un cementerio clandestino en toda América Latina, casi se están identificando ya, o se está trabajando en la identificación de 600 osamentas que se han recuperado dentro de la zona militar de Cobán. Eso es realmente es una afrenta para el país y como sociedad que tengamos estos casos tan grandes que es necesario investigarlos. Entonces la Corte Suprema de Justicia obvia estos datos que aparecen dentro del expediente de la solicitud de antejuicio a partir de la literal H. A partir de la literal H se identifica con los nombramientos de los tiempos, eso es una información oficial por parte del Ministerio de la Defensa del Ejército de Guatemala, los tiempos que el señor Ovalle Maldonado fungió como parte del Estado Mayor de esta zona militar. Y es claro a partir de ese momento la identificación de estas 6 personas y la fecha de su desaparición. El señor Ovalle Maldonado tenía participación dentro del Estado Mayor de la zona y por lo tanto entonces tenía también control sobre lo que ahí sucedía. Y sorprende que la Corte Suprema de Justicia entonces, al no tener ni el componente político ni el componente ilegítimo, menciona en su resolución que es una acusación espuria, cuando acá pues se está dando esos indicios preliminares con datos científicos, con fechas exactas, con pruebas provenientes incluso del propio Estado de Guatemala. Violenta entonces de esta forma la necesidad de estos familiares de saber la verdad de lo sucedido con por lo menos estas 6 personas, que es el caso que nos atañe, y de esa forma también hay una violación, aparte de las ya mencionadas, al ordenamiento jurídico nacional, a ese bloque de convenciones internacionales de que Guatemala es miembro, y solo voy a mencionar el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde establece que el Estado debe garantizar un mecanismo sencillo y rápido, establece, ahora después de más de 20 años pues eso quedó superado, pero de igual forma los familiares de estas personas desaparecidas tienen el derecho de saber la verdad de lo que sucedió. La desaparición forzada es un delito pluriofensivo que no solo ofende a la víctima por su libertad y su seguridad y su integridad física, sino que también a la familia. Y las convenciones internacionales también ya reconocen que afectan a la sociedad por el terror que se infunde a través de la desaparición forzada. Son delitos graves a la luz de nuestro ordenamiento jurídico nacional y a la luz del bloque de convenciones internacionales, son también delitos que ofenden la conciencia de toda la humanidad y sorprende cómo la Corte Suprema de Justicia puede rechazar in limine, sin entrar a conocer, una solicitud con tales características en la medida de lo posible, con las limitaciones de investigación por el tema legal del Ministerio Público bien fundamentadas. Además también la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de la cual Guatemala es miembro, también se compromete el Estado de Guatemala no solo a no tolerar la desaparición forzada, sino que a promover todas las acciones que estén dentro de sus posibilidades para que estos graves casos de desaparición forzada, de tortura y posterior asesinato
sean investigados. En cuanto a la falta de motivación, brevemente me referiré también de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos también en el caso Apitz Barrera y otros versus el Estado de Venezuela, también ha mencionado sobre el deber de motivación. Es una de las debidas garantías porque si no establece en esta sentencia de este caso que violenta el debido proceso, además de negarle a las víctimas también una explicación concreta de lo que sucedió con sus seres queridos que fueron desaparecidos. En ese sentido, también en el caso Mirna Mac Chang versus Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia sobre la pluriofensividad del delito de desaparición forzada y cómo afecta también a la familia como sobrevivientes de las víctimas, y ya se ha mencionado cómo de esta forma también se les estaría violentando el acceso a la justicia. Por todo lo anteriormente mencionado y haciendo la salvedad de nuestra adhesión a la solicitud del Ministerio Público y a la adhesión a los demás querellantes adhesivos en cuanto a sus peticiones, sí queremos mencionar que estamos frente a un momento sumamente especial en la sociedad guatemalteca, especialmente es para las víctimas dentro del caso concreto que se ha mencionado, para que tengamos esa oportunidad como guatemaltecos de que sean nuestras propias autoridades que permitan que se investigue, que permitan que de acuerdo a todas las garantías, especialmente y por la alta investidura de esta Corte, en pleno respeto a nuestra Constitución Política de la República de Guatemala y al bloque de convenciones internacionales, que estemos en una situación igualitaria ante los estados que están promoviendo el respeto a los derechos humanos. En nombre de esos familiares, en nombre de las víctimas, pues nosotros de igual forma solicitamos que, agotado el trámite de la presente acción constitucional de amparo, se declare con lugar el amparo, se proteja a las víctimas en estos derechos mencionados y se ordene a la Corte Suprema de Justicia la revisión de esta resolución que claramente está sorpresivamente dañando, perjudicando y tergiversando los derechos de las víctimas al acceso a la justicia y a la verdad en el presente caso. Muchas gracias, señores magistrados. Para finalizar, Asociación para el Desarrollo de las Víctimas de la Violencia de las Verapaces, en las Verapaces, Maya Acchi, por medio de la representante legal Josefina Sic, quien comparece con el patrocinio de la señora abogada Élida Marisol Ramos, quien tiene el uso de la palabra. Gracias, honorable magistrado presidente, magistradas y magistrados de esta Corte de Constitucionalidad. Voy a solicitarle, honorable magistrado presidente, si me autoriza citar y hacer una pequeña lectura en el transcurso de mis en lo atinente, argumentos. por favor. Gracias. Honorables magistrados, el Estado de Guatemala tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia. Y si bien es cierto, el artículo 161 de la Constitución Política de nuestro país nos establece cuáles son las prerrogativas de los diputados, de los congresistas, también es cierto que el Estado de Guatemala debe de tomar en cuenta, en sus manos está el día de hoy, y por eso hago mención de ello. Vengo portando mi voz en nombre de la memoria de todas las víctimas del conflicto armado interno, especialmente en la región Achí, en el municipio de Rabinal, que es el lugar originario de la asociación Adivima, a la cual hoy le estamos aportando estos argumentos. Asimismo, en nombre de las víctimas que han esperado más de 30 años para acceder a la justicia, solicitándoles que revisen esa resolución que emitió la Corte Suprema de Justicia, ya que está violentando a todas luces el contenido de los derechos humanos de las víctimas y de los familiares de las víctimas. Tomando en cuenta la normativa nacional e internacional
por la cual se deben de emitir resoluciones. En este caso concreto, se tiene que hacer énfasis a que el contenido de fondo por el cual se solicitó las diligencias de antejuicio es porque hay dos tipos penales, el de desaparición forzada y el de delitos contra los deberes de la humanidad, por los cuales es que dio origen esta solicitud del Ministerio Público. Estos dos tipos penales pertenecen al derecho internacional de los derechos humanos y también al derecho internacional en general. Y en ese entendido, si tomamos en cuenta los principios que nos establecen estos derechos, vamos a identificar, como ya lo decían los antecesores colegas, debe de existir elementos que obligan al Estado, elementos como el deber de permitir el acceso a la justicia. Ese deber de permitir ese acceso nos manda el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en su artículo 2º, 3er párrafo, que debe de ser investigar, enjuiciar y sancionar. Y estos elementos de ese derecho al acceso a la justicia son elementos que deben de predominar frente a las prerrogativas que le asisten a un congresista. Y esto es porque debe de prevalecer el balance de los derechos y que dentro de ello el derecho al antejuicio no es un derecho humano como tal, en tanto el derecho al acceso a la justicia de las víctimas del conflicto armado interno sí corresponde a un derecho humano. Por lo tanto, debe predominar este enfoque. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a las graves violaciones de derechos humanos, ha establecido que debe el Estado de Guatemala, los administradores de justicia deben de abstenerse a ciertos elementos. La abstención que nos impone la normativa internacional es la amnistía, la prescripción, la irretroactividad de la ley penal, la cosa juzgada, son elementos que deben de ser abstención de los órganos de la administración de justicia. Es decir, dentro de ellos también se encuentra el derecho de antejuicio. El Estado no puede prohibir el acceso a la justicia porque le debe la abstención a todos estos elementos que niegan que las personas lleguen a la verdad y se les aplique la justicia como corresponde. El Estado de Guatemala tiene otro deber, el deber de investigar crímenes internacionales. Y por haber ya hecho mención de que estos dos tipos penales que dieron origen a la solicitud de las diligencias de antejuicio, pues definitivamente es deber de esta Corte a permitir que las víctimas obtengan la justicia para obtener también la paz. Asimismo, dentro del derecho internacional hay una clasificación sobre ciertos derechos a la inmunidad parlamentaria, y dentro de esos derechos a la inmunidad parlamentaria solo se pueden autorizar si se relaciona a la limitación del ejercicio en el Congreso, y es un elemento que no se está transgrediendo cuando se está haciendo esta solicitud de antejuicio. Es por eso, señores magistrados, que si tomamos en cuenta, como debe de ser, la aplicación de los derechos humanos y el derecho internacional de los derechos humanos, nos damos cuenta que les corresponde a ustedes tomar en la decisión que emitan, integrar esta garantía de derecho al acceso a la justicia de las víctimas, tomar en cuenta que el beneficio no debe de ser personal en cuanto a este derecho de antejuicio que le asiste al señor Ovalle Maldonado. También es su obligación observar que se salvaguarde la independencia de los congresistas y que aquí no se relaciona este punto con lo que se está solicitando. Asimismo, no se está afectando el ejercicio de los derechos constitucionales del señor Ovalle Maldonado
y sí se está afectando, si se declarara sin lugar esta resolución, se estaría afectando el derecho al acceso a la justicia de las víctimas. Es entonces que no puede impedir ejercer el derecho a la administración de justicia la resolución que se emita el día de hoy. Asimismo, el derecho internacional establece que se debe de inhibir toda administración de justicia de conocer la inmunidad parlamentaria para cumplir con la obligación de la investigación de las graves violaciones de los derechos humanos, para proteger el derecho a la justicia, el derecho al acceso a un tribunal que conozca la verdad de los hechos y que esta inmunidad que se pretende investir en la Corte Suprema de Justicia no transgreda, no sea usada para generar mayor impunidad. Es por esa razón, señores magistrados, que obviamente la Administración de Justicia debe de abstenerse de otorgar esa inmunidad, porque si bien es cierto, las autoridades pudieran exigir la inmunidad, a nivel internacional se establece que únicamente los jefes de Estado y los ministros de Relaciones Exteriores pueden gozar de la inmunidad o eximirse de la responsabilidad penal y civil. Y en este caso concreto, el señor Edgar Justino Valle Maldonado no corresponde a ningún jefe de Estado, no ocupa ningún cargo diplomático y por lo tanto es necesario que ese acceso a la justicia se declare con lugar. En ese sentido, mi petición específica es que se declare con lugar la presente acción de amparo solicitada por el Ministerio Público y asimismo se ordene a la Corte Suprema de Justicia que revise las actuaciones y que resuelva otorgando y autorizando estas diligencias del derecho de antejuicio que le asisten al señor Ovalle Maldonado. Muchas gracias. Se concluye la presente audiencia. Perdón. Su nombre, por favor. No estaba incluido en la agenda y si tiene participación, por favor, haga uso de la palabra. Buenos días, señor magistrado presidente, señoras magistradas, señores magistrados de esta honorable Corte de Constitucionalidad. La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala es tercera interesada en esta acción constitucional de amparo. Y como antecedente a esta audiencia, quisiera mencionarles que fue Fandegua que en el año 2000 planteó la primera denuncia de la probabilidad de la existencia de un cementerio clandestino en la zona militar número 21, reiterada en el 2002, pero después de 10 años inactiva, finalmente la Fiscalía de Derechos Humanos asumió esa responsabilidad luego de haber conocido el juicio por la masacre de Plan de Sánchez. Hago este antecedente para que se conozca esos antecedentes y es a través de todos estos años que se ha luchado por esclarecer este hecho. Ya no voy a profundizar porque ya hablamos que son 600 víctimas. Sin embargo, sí creo que es importante solicitarle previa autorización, señor presidente, para hacer Adelante. citas, pequeñas citas. Adelante. La resolución impugnada a través de la acción constitucional de amparo establece en el último párrafo, citando a la Corte de Constitucionalidad, que para hacer viable el trámite de todo antejuicio es preciso que existan suficientes indicios que sustenten la posibilidad de que el denunciado pudo incurrir en actos que probablemente revisten las características de delito. Y por estas razones, según el análisis que hace la Corte Suprema de Justicia en pleno, rechaza en limine. Nosotros nos preguntamos como representantes de las víctimas, ¿cómo es posible? Estamos, como ya lo dijeron los colegas, ante delitos que son de trascendencia internacional, pero que también conllevan las obligaciones imperativas que el Estado de Guatemala
de acuerdo a ese principio fundamental del derecho internacional, pacta sunt servanda, o sea, de buena fe, asumido. O sea, no estamos ante un delito de bagatela, estamos ante una gravísima violación de derechos humanos. Pero hoy estamos acá porque la resolución ante el antejuicio 2-2016 de fecha 27 de enero de este año nos niega ese acceso a la justicia garantizado por el artículo 2 de la Constitución Política de la República. Ese artículo 2 que dice los habitantes de Guatemala tendrán derecho a la justicia y que daría la certeza jurídica a cualquier ciudadano guatemalteco de acudir a un tribunal como lo establece el artículo 29 de la misma Constitución, y que finalmente un tribunal imparcial con un procedimiento preestablecido de conformidad con el artículo 203 imparta justicia. Pero hoy estamos aquí frente a ustedes, llegando hasta esta alta corte, como lo dijo un colega anteriormente, esperando que ante estas gravísimas violaciones a derechos humanos se nos dé vía para poder investigar y cumplir, o hacer cumplir, mejor dicho, un deber que el Estado de Guatemala ha asumido a través del bloque de constitucionalidad. No me voy a extender tanto en el bloque de constitucionalidad porque entiendo es esta Corte la que ha generado estos principios de bloque de constitucionalidad. Pero de conformidad con el artículo 44 y 46, aquí hay derechos y principios inherentes que deben de prevalecer. Y ya la colega refirió el artículo 2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. Pero es importante también recordar la Declaración sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas en su artículo 18, la que dice: los autores o presuntos autores de desaparición forzada no se beneficiarán de ninguna ley de amnistía especial u otras medidas análogas que tengan por efecto exonerarlos de cualquier procedimiento o sanción penal. Esto, señoras y señores magistrados, conlleva de que efectivamente lo que está sucediendo con esta resolución del 27 de enero de este año, dictada por la Corte Suprema de Justicia, está vulnerando esta obligación. Pero si eso fuera poco, conlleva que está vulnerando un principio que ha generado la jurisprudencia del derecho internacional, como es el deber de garantía. El deber del Estado que en las graves violaciones a derechos humanos tiene que prevenirlas, pero si se cometen las tiene que investigar, juzgar y de encontrarse un culpable sancionarlas y repararlas. Sin embargo, en este caso, ni tan siquiera se nos quiere dar la oportunidad en hechos concretos de enero de 1983 a agosto de 1983 de que estas son 6 personas identificadas, pero eso no significa que sean esas únicas 6 en ese periodo. Hay 29 víctimas en ese periodo. Lo único es que las otras víctimas todavía no han sido identificadas con ADN. Entonces, en ese sentido, yo con todo respeto quiero a ustedes, yo he estado aquí en esta sala muchas veces, siempre en este lado de la justicia, tratando de fortalecer nuestro sistema. Hemos progresado. No puedo decir yo que cuando yo me gradué como abogado en 1997 es lo mismo que hoy. Hemos avanzado como país, hemos avanzado con el respeto irrestricto de las víctimas de las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. Pero no se quiere dar ese paso importante de la transición a un Estado democrático, social democrático de derecho, donde todos seamos incluidos de igual manera. Y en ese sentido hemos tenido que agotar innumerables caminos para que seamos escuchados por estas graves violaciones a derechos humanos. Y yo quiero citarles y recordarles, en base a lo que hoy estamos tratando aquí, que el Estado de Guatemala ha sido condenado ya en más de 18 oportunidades por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación del artículo 8 concordado con el 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que no es otra cosa que la violación al derecho al acceso a la justicia. Y en ese sentido, pues quiero citarles 2 sentencias muy concretas. La sentencia dictada
en el caso de la masacre 2Rs, que es de fecha 24 de noviembre del año 2009 contra el Estado de Guatemala, y particularmente lo quiero hacer en el párrafo 233, literal A. ¿Por qué? Porque aquí estamos tratando una situación de prerrogativas que tiene una persona en relación al cargo que hoy ostenta, pero esa prerrogativa es sobre el cargo, no sobre la persona, y ya los compañeros, colegas se extendieron en eso. Esta sentencia en su párrafo 233 establece: en razón de lo anterior, el Estado deberá utilizar los medios que sean necesarios de acuerdo con su legislación interna para conducir eficazmente las investigaciones con el fin de individualizar, juzgar, eventualmente sancionar a los responsables de crímenes cometidos en el parcelamiento de las 2Rs y remover todos los obstáculos de facto y de jure que mantienen la impunidad en este caso. En particular, el Estado deberá velar porque la investigación abarque los siguientes criterios. Y la literal A dice: en consideración de la gravedad de los hechos, el Estado no podrá aplicar leyes de amnistía, ni argumentar prescripción y retroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ni el principio non bis in idem, o cualquier excluyente similar de responsabilidad para excusarse de la responsabilidad de investigar y sancionar. Es importante aquí sustraer cualquier excluyente. Estamos hablando de una prerrogativa, pero también estamos hablando de gravísimas violaciones a derechos humanos. Y aquí dice por la gravedad, considerando la gravedad. Estamos hablando de desapariciones forzadas y crímenes de guerra. Eso conlleva una responsabilidad no solo legal, sino moral del Estado de Guatemala de esclarecer estos hechos, no importando quién sea la persona a quien se está investigando. En ese sentido, esta representación cree importante citar esta misma sentencia en el sentido de trasladar a ustedes lo que la Corte Interamericana define como impunidad. Y en su párrafo 234, esta sentencia establece: el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, la cual ha sido definida por la Corte como la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones a derechos humanos. El Estado de Guatemala aquí, y lo tengo que decir en honor a la verdad, ha cumplido parte de esto. Este es puedo decirlo con todo respeto a la señora fiscal del Ministerio Público, es el primer caso que de oficio el Ministerio Público ha investigado. Ciertamente Fandegua denunció, pero la investigación la hizo el Ministerio Público. En muchos de los otros casos fuimos los representantes de las víctimas que promovimos esa investigación, pero en este caso yo tengo que reconocer que el Ministerio Público ha cumplido con su función, pero hace falta que la otra parte del sistema de justicia cumpla. El organismo judicial no nos ha querido dar el paso importante para cumplir con esta función y no caer en la impunidad como lo reconoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, lo que quiero plantear es que si se pudiera decir que tenemos una tensión entre los derechos a las prerrogativas que tiene el señor diputado Edgar Justino Ovalle Maldonado y los derechos de las víctimas, la Corte Interamericana también ya le ha dicho al Estado de Guatemala cómo resolver esa tensión. Y para eso no tenemos que hacer un análisis tan profundo, porque estamos, insisto, ante gravísimas violaciones a derechos humanos que conllevan obligaciones imperativas de carácter internacional del Estado de Guatemala. Pero para mayor claridad, en el caso Bamaca Velázquez versus Guatemala, en la sentencia de supervisión, en la resolución de supervisión de sentencia, de cumplimiento de sentencia, en el párrafo 51, la Corte Interamericana establece: en conclusión, tanto la jurisprudencia de la Corte como en algunas decisiones en derecho comparado, es posible concluir que en las eventuales tensiones entre el derecho al acceso a la justicia de las víctimas y las garantías judiciales del imputado, existe una prevalencia prima facie
de los derechos de las víctimas en casos de graves violaciones a derechos humanos y más aún cuando existe un contexto de impunidad. Entonces, esa ponderación yo creo que es más que clara. Estamos ante hechos de graves violaciones, gravísimas violaciones a derechos humanos, y ahí tiene que primar, prima facie, como lo dice esta sentencia, los derechos de las víctimas sobre los derechos del imputado, en este caso del eventual imputado. Pero si eso fuera poco, las reformas del Código Procesal Penal establecidas en el decreto 7-2011, que reformaron el artículo 5, también lo garantiza. O sea, no nos tenemos que ir tan lejos cuando se equiparan los derechos del imputado con los derechos de las víctimas con el derecho de los imputados en el artículo 5 y se genera el principio de tutela judicial efectiva. En ese sentido, señoras y señores magistrados, esta representación considera que la resolución dictada por la Corte Suprema de Justicia en pleno, conociendo el antejuicio 2-2016 del 27 de enero de este año, vulnera los artículos 2, 29, 203 de la Constitución Política de la República. Y en ese sentido consideramos y solicitamos que se declare con lugar la acción constitucional de amparo planteada por la fiscal del Ministerio Público en contra de la sentencia de fecha 27 de enero de 2016 dentro del antejuicio 2-2016 y en consecuencia se ordene a la Corte Suprema de Justicia que dicte la resolución que en derecho corresponde, pero en cumplimiento a las obligaciones internacionales y observación a las obligaciones internacionales que en materia de derechos humanos Guatemala ha asumido. Muchas gracias. Ahora sí se concluye, si no se me quedó alguien más ahí pendiente, se concluye la presente audiencia. Muchas gracias.